Hermanos, ¿cuántos están listos para la Navidad? How many of you are ready for Christmas? ¿Cuántos ya compraron todos sus regalos? How many of you bought all of your gifts? Levante su mano. Raise your hand. Solo Flor ha comprado todos sus regalos ya. Only Flo has bought all her gifts. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir el último día para comprar todos sus regalos? How many of you guys do last minute shopping? I'm guilty of that. Yo soy culpable de eso. Hay veces que espero hasta el último minuto, Sometimes I wait till last minute, hasta la última hora. until the last hour, Después me encuentro en ese tráfico and now I'm in that y traffic, me frustro and I get frustrated porque no planeo bien. because I don't plan accordingly. Así que si usted todavía no ha hecho sus compras de Navidad, So if you haven't yet, if you get to buy your Christmas gifts, no se olvide de poner mi nombre en su lista. don't forget to write down my name on your list. Estoy registrado en ciertas tiendas. I'm registered in certain stores. Son las tiendas baratillas. They're the cheapest stores. Apple, Macy's, what's the other one? J. Crew. Just, those little cheap stores in the mall. Las tiendas más baratas. Yeah. Most of the items are about $100. La mayoría de los artículos alrededor de $100. $100 or more. $100 o más. That's nothing. So, No es nada. I just want to thank you ahead of time. Les quiero dar gracias en adelantado. En el día de hoy me gustaría hablarle rápidamente. Today I would like to speak to you very quickly. Me gustaría hablar de el nacimiento de una promesa. I would like to speak on the birth of a promise. ¿Cuántos saben que cuando Cristo nació How many know that when Jesus was born, fue un nacimiento de una promesa de Dios al hombre? it was a promise of from God to man? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su Hijo, Jesucristo? How many give thanks to God for His Son? Ese es el verdadero regalo que nosotros recibimos en estas Navidades. That is the true gift that we receive this Christmas. Y aunque el mundo ha comercializado esta temporada, And even though the world has commercialized this season, nosotros entendemos verdaderamente de qué se trata. we truly understand what it's all about. Porque sin Cristo no tenemos nada. Because without Christ, we have nothing. Porque con Cristo lo tenemos todo. Because with Christ, we have everything. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Quizás no tenemos el árbol más grande, Perhaps you don't have the biggest tree, o tenemos los regalos más or grandes, the biggest gifts, o los regalos más caros, or the most expensive gifts. pero lo que tenemos en nuestro corazón But what we have in our hearts, es incomparable. you can't compare it. El regalo de Dios hacia el hombre por su Hijo Jesucristo The gift of God to man, of Jesus es Christ, el mejor regalo que cualquier ser humano puede recibir. that is the best gift any human being could receive. Así que en el día de hoy, Therefore today, aquellos de nosotros que hemos recibido a Cristo, those of us who have received Christ, lo tenemos todo. we have everything. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Aunque quizás la cuenta de banco no esté donde queremos. Perhaps our bank account is not where we want it. Quizás nuestra salud no está donde queremos. Perhaps our health is not where we want it. Quizás algunas relaciones no están donde queremos. Perhaps our relationships are not where we want them. Pero lo que importa hoy But what matters es today que nuestro nombre está escrito is that our name is written en el libro de la vida. in the book of life. Porque ese es el mejor regalo que podemos recibir. Because that is the best gift that we could receive. Hace 2000 años, 2,000 years ago, un caballero llamado Jesús a gentleman named Jesus, vino y cargó su cruz, dice la palabra, he came and he carried his cross, says the y word, fue crucificado and was crucified. y representó su pecado And he represented your y sin representó mi and pecado. represented my sin. Y él murió en esa cruz. And he died on that cruel Pero cross. la historia no termina ahí. But the story doesn't end there. Al tercer día, On the third day, la Biblia dice que él resucitó de entre los the muertos. Bible says that he resurrected amongst the Y dead. hubieron más de 500 testigos que lo vieron. And there were over 500 witnesses that Y saw. 2000 años después, And 2,000 years él later, todavía sigue salvando. he is still saving Todavía lives. sigue restaurando. He is still restoring. Todavía sigue reconciliando. He is still reconciling. Todavía sigue transformando. He is still transforming. Todavía sigue bendiciendo. He is still blessing. Todavía sigue sanando. He is still healing. Porque en Cristo se encuentra todo lo que buscamos. Because in Christ we find everything that we're looking En for. Cristo Él sacia nuestras almas. In Christ He satisfies our soul. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Aleluya. El nacimiento de una promesa. The birth of a promise. Todos nosotros hemos recibido una promesa de parte de We Dios. all received a promise from God.
Pero esa promesa But that promise va a nacer will give birth en el momento que Dios dice. in the time that God said. Pero mientras no nazca esa promesa, But before that promise is given a birth, tenemos que seguir caminando. we have to keep walking. Tenemos que seguir buscando. We have to keep seeking. Tenemos que seguir orando. We have to keep praying. Tenemos que seguir adorando. We have to keep worshiping. Tenemos que seguir buscando su rostro. We have to keep seeking His Porque face. en el momento que menos esperamos Because in the moment that you least expect es cuando empezamos a sentir dolores de parto. is when you begin to feel growing Labor pains. pains. Labor pains. Porque estamos a un momento Because we are at a time donde Dios quiere que nazca esa promesa. when God wants that promise to give birth. Hermano, cada pareja Every couple se da cuenta finds out que cuando están esperando un bebé todo cambia. that when they're expecting a baby, everything changes. Los padres en la casa digan amén. The parents in the house say amen. Ahora cuando hay un bebé, Now, when there is a baby, nuestras vidas our lives ahora están influenciadas e impactadas are now influenced and impacted por esta pequeña criatura. by this beautiful creature. Esta criatura no puede darse de comer ella sola, This creature cannot feed itself. no se puede bañar ella sola, It cannot bathe itself. ¿verdad? Tenemos que darle de comer, tenemos que cambiarlos, We have to feed it. We have to clothe it. perdemos sueño. We lose sleep. ¿Cuántos dicen amén? Y me acuerdo de que el 8 de junio del 2000 And I remember June 8th, 2000. nació mi primera hija Kayla My firstborn was born. y nuestras vidas fueron alteradas para siempre. And our lives were altered forever. Déjeme decirle, los primeros 6 meses, Let me tell you, the first 6 months, las 2 de la mañana, 2 a.m. in the morning. para ella eran las 2 de la tarde. For her, it was 2 in the afternoon. Y a las 2 de la mañana, And then 2 in the morning, ella quería jugar. she wanted to play. Entonces yo, So myself, a veces me frustraba. I would get mad. Y yo le hablaba como adulto. And I would talk to her like an adult. Y I'm going to say this in English, okay? Okay. Yo la sentaba, teníamos, usted sabe de esas sillas grandes que tenemos, que se reclinan. And I would sit her down on the reclining chair. Y la sentaba ahí. And I would sit her down. Tenía 6 meses. She was 6 months old. Y entonces yo me ponía a argumentar con ella. So I would start arguing with her. You're so little. Sos tan pequeña. Why are you still awake? ¿Por qué todavía estás despierta? Do you hate me? ¿Me odias? Do you want me not to sleep? ¿No quieres que duerma? Why do you do this to me? ¿Por qué me haces esto? I come with your mom, you go to sleep. ¿Por qué con tu mamá te duermes? But with me, you stay up all night. Pero conmigo estás despierta And toda if la noche. anybody saw me, they would think I'm a crazy person. Y si alguien me mirara, pensaría que estuviera loco. Because I'm arguing with a Porque 6-year-old. estoy argumentando con Estoy discutiendo. un niño de 6 And meses. I'm like yelling at her. Y le estoy gritando, Go to sleep, duérmete, please. por favor. And then I would get to a moment where I start praying on my knees in front of her. Y llegaba un momento que empezaba a orar en mis rodillas. Please, Lord, Por favor, Señor, help this little person go to sleep. ayuda a esta persona que se duerma. And let me tell you, one night, Y déjame te digo, una she was noche, sitting on the recliner. ella estaba sentada. I'm on my Yo knees. estaba orando. I'm exhausted. Estoy cansado. Because my wife and I used to take turns. Porque mi esposa y yo tomamos turno. But the interesting thing was Pero lo interesante that when it was her turn, que cuando era el turno de ella, she would fall asleep. ella se dormía. But with me, Pero conmigo it was playtime. era tiempo de jugar. So I'm on my knees. Así que estoy arrodillado. She's sitting on the chair. Ella está sentada. And then I just laid my head on the chair. Y pongo mi cabeza en And I la said, Lord, I'm so tired. I can't do this. Y le digo, Señor, estoy cansado, no puedo hacer esto. And you know what happened next? ¿Y saben lo que pasó? She put her hand on my head. Ella puso su mano en mi cabeza And she started talking. y empezó a hablar. Not words. No palabras. But I really believe that she was praying for me. Pero yo creo que ella estaba orando por mí. Because she saw this big, frustrated dude Porque ella miró a este tipo grande, frustrado, yelling at her for no reason. gritándole por ninguna razón. And I feel her little hand on my head. Y siento su manito en mi cabeza. And then I look up, Y la volteo a ver. and she's cracking up. Y se está riendo. She thinks it's the funniest thing in the world. Ella piensa que es la cosa más chistosa del And I'm mundo. Y exhausted. yo estoy cansado. So our lives were changed. Así que nuestras vidas fueron cambiadas. If we wanted to go to the movies, Si queríamos ir al cine, we had to think about it. teníamos que pensar. All right, do we want to take this big coche and put it in the car? ¿Queremos llevar este gran coche y ponerlo en el carro? Do we want to pack this huge bag
Queremos llevar esta mochila grande. Do we want to walk in the mall with this big stroller? Queremos caminar en el mall con este gran coche. Listen, our lives were transformed Nuestras vidas fueron cambiadas. because every decision we made Porque cada decisión que tomábamos impacted our baby girl. impactaba nuestro bebé. So when she turns 2, Así que cuando ella cumple 2 años, the other one was born. nació mi otra hija. And then she didn't sleep for 2 years. Y ahora ella no durmió por 2 años. So there was a stretch there of about 4 years Así que hubo una temporada de 4 años that I didn't sleep very much. que yo no dormí mucho. I didn't sleep very much. No dormí casi nada. Our lives were transformed. Nuestras vidas fueron cambiadas. And I believe Y yo creo that God has deposited something in all of que us. Dios ha depositado algo en And He todos. is preparing us to give birth to that promise. Y Él nos está preparando para dar luz a esa How promesa. many of you can say amen? Amen. Nuestras vidas son impactadas, Our lives are impacted. son They alteradas, are altered porque entienden because they understand que cada 9 meses that every 9 months llegará una nueva vida, a new life will begin. una nueva prioridad, A new priority. una nueva responsabilidad. A new responsibility. El 8 de junio del año 2000, June 8th, 2000, a las 10:22 p.m., 10:22 p.m. nació Kayla. Kayla was born. Y me acuerdo de que cuando la tenían, ustedes saben ese carrito donde la ponen, And I remember having her, seeing her in the little, en the little cart, the Little little cart. baby cart. Y entonces yo me acuerdo que me acerco so I remember getting close. y ella estaba acostada así de lado. She was laying on her side. Y entonces yo siempre le hablaba cuando ella estaba en la barriga. And I would always talk to her when she was in the belly. Y entonces empecé a hablarle. So I began to talk to her. Y entonces le digo, hi princess. Y le dije, hola princesa. Y entonces ella estaba así de ladito. And she was laying on Mi her hermano, side. no le miento. And I'm not lying. Estamos en la presencia de Dios. We're in the presence of God. Ella se dio vuelta así y me quedó viendo. She turned around and she looked at me. Y tenía los labios así. Usted sabe como esas fotos que se toman los jóvenes. You know, like those, like the duck lips. Ella me quedó viendo así. She looked at me Y ya tenía los labios así estirados. and she already had the lips like that. Y fue algo increíble. It was something incredible. Esos 9 meses que pasamos, Those 9 months that we went through, donde mi esposa estaba incómoda, where my wife was uncomfortable, donde nuestra vida empezó a cambiar, where our lives began to change, valió la pena it was worth it. en cuando yo vi sus ojos. When I saw her eyes, Cuando veamos esa promesa, when we see that promise, todo el dolor va a valer pena. all the pain will be worth it. Todos los obstáculos van a valer la pena. All the obstacles will be worth it. Toda la oposición va a valer la pena. All the opposition is going to be worth it. Porque las promesas de Dios son verdaderas. Because the promises of God are true. Porque cuando Dios promete, Because when God promises, Dios cumple. He fulfills. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ahora con mis propios ojos, Now with my own eyes, yo estaba viendo esa promesa, I was seeing this promise, esa bendición. that blessing. Y nosotros vemos que el profeta Isaías, And we see that the prophet Isaiah, 700 años antes. 700 years prior, Ahora hablemos de esperar tiempo por una promesa. let's talk about waiting for a promise. ¿Cuántos de nosotros sentimos que esa promesa se tarda y se tarda y se tarda? How many of us feel that that promise is delayed and delayed and delayed? Pero hay bendición y propósito en el esperar. But there is a blessing and a purpose in the waiting. Porque Dios nos quiere preparar para estar listos para poder recibir esa promesa. Because God wants to prepare us to be able to be ready to receive that blessing. Dios prepara God prepares para poder recibir esa promesa. to receive that promise. Porque si no estamos listos para recibirla, Because if we're not ready to receive it, esa promesa se puede volver en maldición. that promise can end up being a curse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces 700 años antes de que naciera Jesús, So 700 years prior to Jesus' birth, nosotros vemos el profeta Isaías we see the prophet Isaiah hablando con el pueblo de Israel. speaking to the people of Y Israel. mire lo que él declara. And look what he declares. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Therefore the Lord himself will give you a sign. La joven concebirá y dará a luz un hijo The virgin will conceive and give birth to a son, y lo llamará Emanuel. and will call him Emmanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel means God with us. La joven concebirá.
the young lady will conceive sobrenaturalmente. supernaturally. La promesa que Dios tiene para The nosotros promise that God has for us va a dar luz sobrenaturalmente en nuestras will vidas. give birth supernaturally in our lives. Porque Dios merece toda la gloria. Because God deserves all the Y Él glory. merece todo el crédito. And He deserves all the credit. Porque si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, Because if we do it in our own strength, nos llenamos de orgullo. we fill ourselves with pride. Pero cuando sabemos que es Dios el quien lo hizo, But when we know that it was God who did it, le damos la gloria. we give Him all the glory. Exaltamos al Hijo de Dios. We exalt the Son of Porque God. sabemos que es Él el que lo ha hecho. Because we know that it was Him who did it. ¿Cuántos quieren dar luz a And then una how promesa? many want to give birth to a promise? Esa palabra dice, y dará luz a un hijo And that word says, you will give birth to a son del linaje de Abraham y de David, from the lineage of Abraham and David. y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. And his name will be Emmanuel, God with us. Y esto fue el nacimiento de una promesa. And this was the birth of a promise. Tal vez usted está en espera que Perhaps- nazca su promesa. Perhaps you're waiting for your promise to give it birth. Pero déjeme decirle But let me tell you que hay un tiempo de preparación that there is a time of preparation entre la promesa between the promise y el nacimiento de esa promesa. and the birth of that ¿Cuántos promise. dicen amén? Amen. Hay un tiempo de preparación. There is a time of En preparation. el momento que se concibe un bebé, The time that a baby is conceived. normalmente hay 9 meses Normally there are 9 months en cuanto se dan cuenta del embarazo when they find out about the pregnancy. y cuando da a luz esa madre. And when that mother just gives, Hay un tiempo de preparación. there is a time of Muchos de preparation. nosotros estamos en preparación. Many of us are in preparation. Muchos de nosotros estamos en diferentes etapas. Many of us are in different seasons. Algunos de nosotros estamos listos para dar luz a esa promesa. Many of us are ready to give birth to that promise. Algunos de nosotros vamos comenzando. Many of us are beginning. Algunos de nosotros vamos en medio. Many of us are perhaps in the middle. Algunos de nosotros estamos sintiendo dolores de parto. Perhaps some of us are feeling labor pain. Pero lo bueno de este día, But the good thing about la buena today, noticia es the good news is que todos tenemos una promesa de parte de Dios. that we all have a promise from God. Dios ha depositado grandezas en nosotros. God has deposited greatness in us. Y Él tiene algo especial para todos And nosotros. He has something special for all of us. Y esta promesa está creciendo. And this promise is growing. Y llegará el momento And the time will come donde vamos a sentir esos dolores de parto. when we will feel those labor pains. Que no sé en qué etapa está usted hoy, I don't know what stage you're in today, pero sí sé que Dios tiene una promesa para usted. but I do know that God has a promise. Vamos a prepararnos Let us prepare para lo que Dios quiere dar luz en nuestras vidas. for what God wants to give birth in our lives. Porque hay una promesa. Because there is a promise. Dígale a la persona que está a su lado, hay promesa. So the person next to you, there is a promise. El proceso antes de que nazca esa promesa The process before that promise is given birth, no es fácil. it's not easy. Le voy a decir, no es fácil. Let me tell you, it's not easy. La Biblia nos habla The Bible talks about y declara que los hijos son regalos de Dios. and declares that children are gifts of God. Salmo 127, versículo 3 dice, Psalm 127:3 says, herencia de Jehová son los hijos. behold, children are a heritage from the Lord. Cosa de estima el fruto del vientre. The fruit of the womb is a reward. ¿Y cuál hijo ha sido más importante And what son has been the most en important la historia del mundo in the story of the world que aquella del Hijo de than Dios? that of the Son of God? Nuestros hijos son una bendición, Our children are a blessing, pero el Hijo de Dios but the Son of God es donde toda la raza humana es bendecida. is where all human race is blessed. Es donde toda la raza humana tiene la salvación. Is where all human race finds salvation. Ahora, yo estuve estudiando las Escrituras. Now, I was studying the scriptures, Y usted sabe de que siempre hay historias donde hay mujeres que están estériles. and you know that there are always stories where women are barren. ¿Cuántos de ustedes conocen una de esas mujeres que fue estéril? How many of you know that one woman that was Dígame el barren? nombre. Sara. You get 100 points, Ale. Déjeme hablarle de estas 6 mujeres. Let me speak to you about these 6 women. Estas mujeres eran estériles. These women were barren. Físicamente no podían dar luz. Physically, they could not give birth. Pero lo importante era que tenían una promesa de But Dios. the most important thing was that they had a promise from God. Cuando hay promesa,
there is a promise de parte de Dios, from God. no importa los obstáculos, It doesn't matter the obstacles. no importa la oposición, It doesn't matter the opposition. no importa lo que tengamos o no tengamos. It doesn't matter what we have or what we don't Porque have. cuando es promesa de Dios, Because when it is a promise of God, esa promesa va a dar luz. that promise will be given. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Van a haber momentos donde espiritualmente There are going to be times where spiritually nos vamos a sentir estéril. we're going to feel barren. Pero la promesa de But Dios the promise of God es mucho más grande is far greater que su temporada de dolor. than your season of Es pain. mucho más grande It's much greater que su temporada de prueba. than your season of trial. Porque si Dios promete, Because if God promised, Dios cumple. God fulfills. Hemos visto la mano de We've Dios. seen the hand of God. Hemos visto su poder. We've seen His power. Hemos visto su fidelidad. We've seen His Porque faithfulness. cuando Dios promete, Because when God Él lo promises, cumple. He fulfills. Y no solamente lo cumple, And not only does He fulfill, pero lo cumple sobrenaturalmente. but He fulfills it Donde supernaturally. llegamos a un punto Where we come to a point que entendemos, that we si understand no fuera sido por el Señor, that if it would have not been ¿a because dónde of the Lord, estuviera en el día de hoy? where would I be Si today? no hubiese sido por su misericordia, If it would have not been for His por su mercy, amor, for His por love, su perdón, for His por forgiveness, su gracia, for His grace, ¿a dónde estuviera el día de hoy? where would I be Es today? porque había una promesa para mi vida. It's because there was a promise for my Y no life, solamente una promesa, and not only one sino promise, promesas pluralmente. but plural Porque promises. nuestro Dios Because our God nos lleva de promesa en promesa, takes us from promises to de promises, victoria en victoria, from victory to de victory, obstáculo en from obstáculo. obstacle to Pero obstacle. sabemos que nuestro Dios But we know that our God lo puede todo, can do everything. porque la palabra dice, Because the word says, todo lo puedo en Cristo, I can do all que things in me da la Christ fortaleza, who strengthens me. porque en Dios lo podemos todo, Because with God we can do porque everything. ha depositado una promesa. Because He has deposited a promise. Hay una promesa depositada en There nosotros. is a promise deposited Y in us. Dios quiere decirnos en este día, And God wants to tell us today, sus mejores días están por delante. the best is yet to come. El 2017 va a ser un año de bendición. 2017 will be a year of Pero blessing. con esa bendición va a venir una pelea. But with that blessing will come a fight. Con esa promesa van a venir obstáculos. With that promise, obstacles will come. Con esas bendiciones de lo alto va a haber oposición. With those blessings from up above, there will be opposition. Pero Dios es tan bueno But God is so good que Él cambia nuestra oposición that He changes our opposition a oportunidad para glorificarlo. to opportunity to Su glorify. promesa está a punto de nacer. Your promise is about to give birth. Porque miren lo que dice Filipenses 4:19. Philippians 4:19. Dice, mi Dios And my God pues suplirá todo lo que me falta shall supply all your need conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. according to His riches and glory by Christ Jesus. Todo lo que le hace falta en este día, hermanos, Everything that you need today se encuentra en Cristo Jesús. is found in Jesus Christ. La sanidad de su alma The healing of your soul está en Cristo Jesús. is found in Jesus El Christ. perdón de sus The pecados forgiveness of your sins está en Cristo Jesús. is found in Jesus Las Christ. bendiciones de Dios The blessings of God están en Cristo Jesús. are in Jesus La Christ. sanidad de su enfermedad The healing of your sickness está en Cristo Jesús. is in Jesus La Christ. reconciliación de sus The relaciones reconciliation of your está en relationships Cristo Jesús. is found in Jesus La Christ. salvación de nuestras The almas salvation of our se soul encuentran en is Jesús. found in Jesus Porque Christ. Él tiene sus riquezas en gloria Because He has His riches and glory in en Cristo Jesús. Jesus Christ. Nuestro Dios suple todo lo que me falta The Lord will supply everything that we need por medio de todas sus riquezas en Cristo Jesús. through all His riches and glory by Jesus Christ. Porque sus promesas son verdaderas. Because His promises are true. Ahora déjenme hablar de estas 6 mujeres. Now let me speak to you about these 6 women. Alejandra mencionó a la primera, Sara. Alejandra mentioned Sarah. Muchos de nosotros conocemos esa historia. Many of us know that story. Dios llamó a Abraham a que saliera de su tierra y su parentela. God called Abraham to leave his land, Y entonces Dios le promete un hijo a Abraham. and He promises him a son. Pero, ¿qué pasa? El problema era de que Sara estaba estéril. But what happens? The problem was that Sarah was barren.
Y nosotros vemos de que cuando Dios declara una palabra, And we see that when God declares a word, no hay infierno ni demonio que puede venir en contra. there is no hell or devil that can come against. Sara estaba estéril. Sarah was barren. Y llegó el momento de que ella hasta se rió de Dios. And came a time where she even laughed at God. Pero llegó el momento que esa promesa se cumplió. But there came a time when that promise was fulfilled. Y aunque Sara era estéril, Even though Sarah was barren, Dios había declarado una promesa sobre su vida. God had declared a promise over Y her esa life. promesa dio luz. And that promise was given birth. Y esa promesa se llamó Isaac. And that promise was named Isaac. Y ahora Isaac se casa con una mujer Rebeca. And now Isaac is married to Y Rebekah. ahora el mismo problema se repite. And now the same problem repeats itself. Ahora Rebeca está estéril. Now Rebekah is barren. Ahora vemos que la mano de Dios tiene que obrar. Now we see that the hand of God has to work. Hay promesas en nuestras vidas There are promises in que our solo lives se pueden cumplir that can only be fulfilled por medio de la mano poderosa de through Dios. the powerful hand of Jesus. Hay una promesa en su vida There is a promise in your life que Dios va a empezar a mover su mano. that God is going to begin to move His Él va a hand. poner todo en su lugar. He's going to put everything in His Y place. antes de que se dé cuenta, And before you find out, usted va a dar luz a esa promesa. that promise will be given a Pero birth. hay que seguir creyendo. But we have to continue Hay que believing. seguir cumpliendo. We have to keep fulfilling. Rebeca estaba estéril, Rebekah was barren, pero Dios había declarado una palabra. but God had declared a word. Había una promesa. There was a promise. Y esta promesa, And that promise, cuando se dio luz, when it was given a birth, se llamaba Jacob y Esaú. their names were Jacob and Esau. Ahora Jacob se casa con Raquel. Now Jacob is married Rachel, Y se repite la historia. and the story repeats itself. Es algo increíble. It's something incredible. Los tres patriarcas de la nación israelita. The three patriarchs of the Israel nation. Pero acuérdense lo que Dios le dijo a Abraham. But remember what God told Abraham. Tu linaje y tu generación serán como las estrellas del cielo, Your lineage will be like the stars of the sky. que no se van a poder contar. They would not be able to count. Imagínense cómo se sintió Abraham cuando Dios le declara eso. Imagine how Abraham felt when God declares him that. Abraham le dice, bueno, Dios, yo sé que tú eres poderoso, I can imagine him saying, well, God, I know you're powerful, pero no sé si te das cuenta que mi esposa está estéril. but I don't know that you know that my wife is barren. Pero entonces vemos de que ella da luz a Isaac. But we see that she gives birth to Isaac. Isaac y Rebeca ahora enfrentan el mismo obstáculo. Isaac and Rebekah also confront the same obstacle. Pero vemos la mano de Dios una vez más obrando. But we see the hand of God working. Y Rebeca da luz a Jacob y Esaú. And Rebekah gives birth to Jacob and Y Esau. ahora Jacob se casa con Raquel. Now, Jacob marries Rachel. Y la escena una vez más se desarrolla igualmente. And now the scene repeats itself again. Pero acuérdese que Raquel también tenía una promesa de But Dios. remember, Rachel also had a promise from God. Y esa promesa se llamó José. And that promise was named Joseph. También había una mujer de una tribu de Dan, Now, there was also a woman from the tribe Dan. que no se conoce su nombre, That we don't know her name, pero ella era estéril. but she was also barren. Pero había una promesa para su vida. But there was a promise for her life. Había una palabra que se había declarado sobre ella. There was a word that had been declared over her. Y esa promesa cuando dio luz And when that promise was given a birth, se llamó Sansón. his name was Samson. Había una dama también llamada Ana, There was also a lady named Hannah que también estaba estéril. who was also barren. Pero ella derramó su corazón delante de But Dios. she poured out her heart before God. Y Dios usa el profeta Elí. And God uses the prophet Eli. Eli. Y entonces le dice, tú vas a dar luz a un hijo. And he tells her, you will give birth to Y a son. llegó el momento donde Ana da luz a un hijo. And the time came where Hannah gives birth to Y a son. esa promesa se llamó Samuel. And that promise was Samuel. Si usted mira todas estas mujeres que estaban estériles, If you see all these women that were barren, dan luz no a una persona común y they corriente, don't give birth to a common person. sino que dan luz a una persona poderosa, They give birth to a powerful a una person. persona de destino, A person of destiny. a una persona con propósito, A person with purpose. una persona llena de poder. A person filled with power. Samuel es el profeta Samuel is the prophet que unge a David como el rey de Israel. that anoints
anoints David as the king of Y Israel. del linaje de David And of the lineage of David viene el Hijo de Dios. comes the Son of God. Así que nosotros vemos como Dios y su mano poderosa So we see how God in his powerful hand declara una promesa declares a y le promise. pone nombre a su Prepare the promesa. way for the Lord. Hermanos, déjenme decirle los nombres de estos hijos que nacieron. Let me tell you the names of the sons that were born. Isaac, Isaac, Jacob y Esaú, Jacob and Esau, José, Joseph, Sansón, Samson, Samuel Samuel, y Juan el Bautista. John the Baptist. Hombres de propósito, Man of purpose, hombres de poder, man of power, hombres que Dios usó de una manera increíble. man that God used in an incredible way. Porque cuando hay promesa de Dios, Because when there is a promise of God, el poder de Dios se desata. the power of God is set ¿Cuántos loose. dicen amén? Amen. La promesa de Dios The promise of God es más grande que el obstáculo siempre. is greater than the obstacle. Cuando hay propósito de Dios, When there is a purpose of God, lo más grande son los the obstáculos. greatest things are the Lo obstacles. más grandes son los ataques. The greatest thing are the Pero attacks. acuérdese que la promesa de Dios But remember that the promise of God es siempre más grande que el obstáculo. is far greater than the obstacle. Pongamos los ojos en la promesa y no en los obstáculos. Let us set our eyes, our look on the promise and not on the obstacles. Ahora vamos a hablar de la historia de María y José. Now we're going to speak on the story, of Mary and Joseph. Ahora María no era estéril, Now Mary, she wasn't barren, pero el obstáculo era aún más grande. but the obstacle was far greater. Pregunta, ¿cómo salir embarazada Question, how could you get pregnant sin haber conocido hombre físicamente? without knowing a man physically? Ahora, no estamos hablando de los días de hoy donde han habido avances médicos. Now, we're not talking about today where there's medical advancement. Hay inseminación artificial y hay diferentes maneras. There's artificial Insemination. insemination. Pero estamos hablando de hace 2000 años atrás. We're talking about 2,000 years ago. El obstáculo que María enfrentaba, The obstacle that Mary was confronting, cómo salir embarazada how to conceive or be pregnant sin participar en el acto físico. without any physical act. Pero había una promesa de parte de But Dios. there was one promise, a promise from God. Dios busca cooperación antes que participación. God seeks cooperation before participation. Porque María dice la palabra que era una sierva de Dios. Because Mary, the word of God says that she was a servant. Imagínese el privilegio de María Imagine the privilege of Mary de poder dar luz al Salvador del mundo. to be able to give birth to the Savior of the world. Y en el momento que ella le da luz, ella sabe a quién le ha dado luz. And at the time she gives birth, she knows who she's giving birth to. Pero acuérdese, todavía está el problema de el que va a ser su esposo. But remember, there's still the issue of who's going to be her husband. Quiero hablar con las damas en este momento. I would like to speak to all the ladies at this time. Hermana, imagínense que ustedes se vienen de su esposo Imagine you come to your husband y le dice, quiero darte una noticia. and you tell him, I would like to give you a news. Some news. Estoy embarazada, I'm pregnant, pero es del Espíritu Santo. but it's of the Holy Spirit. Imagínense eso. Imagine that. Yo creo que en ese momento su esposo la agarra de la mano, I think at that time your husband will grab you by the hand, la lleva al carro take you to the car, y se la lleva al manicomio. and takes you to the... Imagínese el obstáculo que está enfrentando María. Imagine the obstacle that Mary is confronting. No solamente obedecer a Dios, Not only to obey God, pero ahora cuál va a ser la reacción de su prometido, but also the reaction of su fiancé, Joseph, porque no estaban casados todavía. because they weren't married yet. Increíble. Y por eso Dios busca cooperación primero That's why God seeks cooperation first, y participación and después. then participation. Porque primero tenemos que obedecer Because first we have to obey por medio de nuestra fe. through our faith, Y después Dios pone los planes. and then God places the Hay plans. veces que nosotros queremos hacerlo al revés. Sometimes we want to do it backwards. Señor, enséñame los planes Lord, show me the plan, y después coopero. and then I'll cooperate. Pero la fe no trabaja de esa manera. But faith doesn't work that way. Primeramente
primeramente cooperamos, First, we cooperate, obedecemos we obey, y después participamos then we participate en lo sobrenatural de Dios. in the supernatural of God. Hermano, es un privilegio It is a privilege poder servirle al Señor. to be able to serve Es the un Lord. privilegio It is a privilege operar en lo to milagroso. operate in the Es un miraculous. privilegio It is a ser privilege usado por Dios. to be used by Porque God. muchos son los llamados, Because many are those who are pero called, pocos los escogidos. but few the chosen. Porque son pocos Few. los que deciden cooperar antes de participar. Because it is few those that choose to cooperate before participating. Fe primero, Faith first. acción segunda. Action second. Ahora vamos a ver rápidamente la historia del nacimiento de Jesús. Now quickly, the story of the birth of Jesus. Mateo 1, versículo 18 dice: Matthew chapter 1 verse 18. el nacimiento de Jesucristo fue así. Now the birth of Jesus Christ was as follows. Estando comprometida María, After his mother Mary was betrothed dice su madre con José, to Joseph, antes que vivieran juntos. before they came together. Entendemos el lenguaje, ¿verdad? We understand the language. Antes que vivieran juntos, Before they came together. se halló que había concebido del Espíritu Santo. She was found with child of the Holy Spirit. María no estaba estéril, Mary was not barren, pero siempre Dios intervenió but God still intervened de una manera sobrenaturalmente. in a supernatural way. Así como intervenió con las mujeres estériles, Just like he intervened with the barren woman, el mismo Dios que obró en esas that mujeres, very same God that operated el in them, mismo Dios que abrió su who vientre, opened their womb, también dejó que esta mujer saliera embarazada del Espíritu Santo. also allowed this lady or woman to be pregnant with the Holy Porque Spirit. cuando hay promesa de Dios, Because when there is a promise of God, Dios obra sobrenaturalmente God works supernaturally para que se cumpla aquello que Él prometió. so that what he promised can be fulfilled. Dios no puede ir en contra de su palabra. God cannot go against his own word. Él no puede ir en contra de sus promesas. God cannot go against his own promises. Ahora vamos a seguir. Let us continue. Mire lo que dice Mateo 19 al 20. Matthew chapter 1, 19 through 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla. Then Joseph, her husband, being a just man. Es importante que vemos esa palabra justo, It's important that we see the word just. porque habla del carácter de José. Because it speaks on the character of Joseph. Dice, quiso dejarla secretamente. And not wanting to make her a public example. Pensando él en esto, Was minded to put her. dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, Behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream. José, hijo de David. Joseph, son of David. Una vez más, confirmando de que Jesús iba a venir del linaje de David. Once again confirming that Jesus was going to come of the lineage of David. Dice, no temas recibir a María tu mujer, Do not be afraid to take to you Mary, your wife, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Hermano, las promesas de Dios traen una gran responsabilidad. The promises of God bring great responsibility. Las promesas de Dios The promises of God se activan por medio de fe y are obediencia. activated through faith and obedience. Y qué bueno de que Dios confirma sus And promesas. how good is it that God confirms his promises? Dios, por obra del Espíritu Santo, God, through works of the Holy Spirit, deja que María salga embarazada, allows Mary to become pero pregnant, después viene y le confirma a José su prometido but then comes and confirms to Joseph, her de que fiancé, había una promesa sobre la vida de María. that there was a promise over Mary's life. Ahora mire Mateo 1:21 Matthew 1:21. y dice, dará a luz un hijo And she will bring forth a son. y le pondrás por nombre And Jesús, you shall call his name Jesus. porque él salvará a su pueblo de sus For he will pecados. save his people from their sin. Hermano, este fue el nacimiento más importante en la historia del mundo. This was the most important birth in the history of the world. Este fue el nacimiento de la promesa de Dios This was the birth of the promise of God para el hombre, for man, para el mundo. for the world. Jesús, el Salvador del mundo, Jesus, the Savior of the world, el cual toda rodilla se doblegará, dice la palabra. in which every knee shall bow, El and Rey de Reyes
reyes y Señor de the señores, King of kings and Lord of lords, el pastor de the pastores, shepherd of el shepherds, príncipe de the paz, Prince of Peace, la piedra angular, the cornerstone, el que ha salvado nuestras vidas, he who has saved our lives, nació hace 2000 años, was born over 2,000 porque years fue ago. una promesa de Dios al hombre Because it was a promise of God para to man poder salvarnos de nuestros to pecados. save us from our sins. Y dará a luz un hijo, Will give birth to a y son, le pondrás por nombre and Jesús, you shall call him Jesus, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. for he will save his people from their sins. Hermano, mire lo que dice Isaías 53:12. Take a look at Isaiah 53:12. El mismo profeta que lo anunció hace 700 años The atrás. very same prophet that announced him 700 years ago. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, Therefore I will divide with him a portion with the great, y con los poderosos repartirá el botín, and he shall divide the spoil with the strong, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, because he poured out his soul unto death, y fue contado con los and pecadores. he was numbered with the transgressors. Hermano, aunque fue contado con los pecadores, Even though he was numbered with the la transgressors, palabra dice que nunca pecó, the word says that he never sinned. porque él nunca pecó. And because he never sinned, Usted y yo somos perdonados por nuestro pecado, you and I are forgiven for our sins. porque él fue el sacrificio perfecto, Because he was the perfect porque sacrifice. la sangre de Cristo Because the blood of Jesus tiene poder, has power. porque la sangre de Cristo Because the blood of Jesus sigue limpiándonos de todo pecado. is still cleaning us from all of our Y sins. aunque fue contado como Even pecadores, though he was numbered with fue transgressors, tratado como pecador, he was treated as a sinner. él nunca pecó. He never sinned. Para mi beneficio, For our and my benefit. para su For beneficio. your benefit. Y dice, habiendo él llevado el pecado de And muchos he bore the sin of many y orado por los and transgresores. made intercession for the transgressors. Aleluya. Él tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros. He took the place that we were supposed to be in. Mire lo que dice Mateo 1 del 22 al 23. Continúa la historia. Matthew chapter 1 verses 22 and 23. Dice, todo esto aconteció For all this was done para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. that it might be fulfilled which was spoken to the Lord through the prophet. El profeta Isaías dijo esto en el séptimo capítulo, versículo 14. Prophet Isaiah said this in chapter 7 verse 14. Versículo 23 dice, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Verse 23 says, the virgin shall be with child and bear a son, and shall call him Emmanuel. Mateo escribió este libro, Matthew wrote this book. por eso lleva su nombre. That's why it has his name. Y su audiencia era el pueblo judío. And his audience was the Jewish people. Porque acuérdense que muchos de los judíos de hoy no aceptan a Jesús como el Mesías. Because remember, many Jewish of today don't accept Jesus as the Messiah. Pero él está declarando la palabra del profeta de hace 700 años. But he is declaring the word of the prophet for almost 700 years ago. Acuérdense, Mateo era el publicano Matthew was the tax collector. y ahora está escribiendo sobre el nacimiento del Mesías. And now he is writing on the birth of the Messiah. ¡Qué privilegio! That's a privilege. ¡Qué bueno de que Dios no mira nuestro pasado! How good is it that God doesn't look at our past? Él está interesado en nuestro presente y nuestro futuro. He is interested in our present and our future. El que fue odiado por su pueblo, The one that was hated by his people ahora escribe sobre la profecía. now writes regarding the prophecy. Y ahora escribe sobre la promesa de Dios al hombre. And now writes about the promise of God to man. Y él repite las palabras del profeta. And he repeats the words of the prophet. Dios obrará en nuestra vida God will work in our lives para que se cumpla su promesa. so that your promise can be fulfilled. Mateo usa las palabras exactas del profeta. Matthew uses the exact words of the prophet. Las palabras que él declaró 700 años atrás. The words that he declared 700 years ago. La promesa de Dios no se tarda. Escucha esto. The promise of God is not delayed. Llega al momento perfecto. It comes at the perfect time. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Moisés estuvo en el desierto por 40 años. Moses was in the desert for 40 years. Y sin embargo, cuando Dios lo usó para librar al pueblo, And nonetheless, when God used them to
free his people. Tenía 80 He años. was 80 years old. Dios no anda buscando edades. God is not looking for age. Él anda buscando disponibilidad. He is looking for availability. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Y continúa la historia. And the story continues. Ya casi terminamos, We're hermano. almost done. Dice, cuando despertó José del sueño, Then Joseph, being aroused from sleep. imagínese la paz que sintió José. Imagine the peace that Joseph felt. Oh, esto es obra de Dios. This is a work from God. Estaba nervioso yo ahí. I was nervous for a bit. Yo no sabía qué iba a hacer. I didn't know what I was going to do. Pero gracias a Dios que Él ha confirmado But thanks to God, He has confirmed que esto es algo sobrenatural. that this is something supernatural. De los caballeros que están aquí en esta casa, Gentlemen that are here in this house, ¿cuántos se hubieran sentido aliviados cuando el ángel les habla? how many would have felt liberated when the angel would have spoken to you? Porque si no la hubiéramos llevado al manicomio. Because if not, we would have taken her to the nut house. Pero cuando él se despierta del sueño, But when he wakes up from his sleep, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado he did as the angel of the Lord commanded him, y recibió a su mujer, and took to him his wife, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. and did not know her till she had brought forth her firstborn son. Nosotros vemos que también José era un hombre de destino. We also see that Joseph was a man of destiny. Este era una pareja de destino. This was a couple of destiny. Imagínese la responsabilidad Imagine the responsibility de criar al Hijo de Dios. to raise the Son of God. Hay veces que no pensamos en la humanidad de María y José. Sometimes we don't think about the humanity of Mary and Joseph, Leemos estas historias and we read these y stories creemos que eran superhumanos. and we think that they were superhuman. Pero ellos eran igual que usted y yo. But they were just like you and I. Ellos tuvieron momentos de dudas. They had times of doubt. Sin embargo, cuando Jesús tenía 12 años, se les perdió. But even Jesus, when he was 12, they lost Y him. lo encontraron en la sinagoga, dice la palabra. And they found him in the synagogue, says the word. José obedeció, Joseph obeyed, así como el ángel le mandó. just like the angel had told him. Porque la promesa de María Because the promise of Mary era también promesa de José. was also a promise of Joseph. ¿Cuántos dicen amén? La promesa finalmente había nacido. The promise was finally given birth. La redención, The redemption, la restauración the restoration, y la salvación del mundo and the salvation of the world había nacido. had been born. La promesa de Dios para su vida y la mía, The promise of God for your life and mine. Dios la quiere usar God wants to use it para redimir, to redeem, para restaurar to restore, y para salvar a and muchos. to save many. Porque la promesa que Dios ha depositado en su vida Because the promise that God has deposited in your es life para impactar este mundo para Cristo. is to impact this world for Jesus. No podemos ser egoístas con esta promesa, We cannot be selfish with this con promise, este llamado, with this con calling, este poder, with this con power, este mensaje, with this message, con esta with unción. this anointing. Porque es para impactar y alcanzar a otros. Because it is to impact and to reach others. Y termino aquí. And I finish here. Gálatas 4, versículo 4 al 5 dice lo siguiente. Galatians chapter 4 verses 4 through 5 says, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, but when the fullness of the time had come, tenemos que esperar el cumplimiento del tiempo we have to wait for the fullness of the time para que Dios dé luz esa promesa en nosotros. so God can give birth to that promise in us. Dice, Dios envió a su Hijo, It says God sent forth His Son, nacido de mujer y nacido bajo la ley. born of a woman, born under the law. Usted y yo nunca podíamos cumplir la ley. You and I could have never fulfilled the law, Pero Jesús vino y cumplió la ley en su totalidad por nosotros. but Jesus came and fulfilled the law in its totality for us, Para redimir a los que estaban bajo la ley. to redeem those who were under the law, A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. that we might receive the adoption as sons. El nacimiento de Jesús tiene tantos componentes. The birth of Jesus has many components. Fue una profecía, It was a prophecy, fue una promesa, it was a promise,
fue el cumplimiento del regalo de Dios al hombre. It was the fulfillment of the gift of God to man. Trajo con él la salvación, He brought with him salvation, la restauración, restoration, la redención, redemption, reconciliación. reconciliation. Y en el día de hoy, And today, aquellos que reciben a Cristo como su Salvador those who receive Jesus as their Lord and son Savior adoptados como hijos. are adopted as sons. Hay veces que nos hemos sentido como huérfanos espiritualmente, Sometimes we feel as orphans spiritually. pero qué bueno saber de que tenemos un Padre en el cielo But how good is it that we have a Father in the heavens, que padeció todas las cosas that He went through everything para acercarse a nosotros, to draw near to us. y ahora nos da el privilegio de acercarnos a Él. And now He gives us the privilege to draw near to El Him. nacimiento de The Jesús birth of Jesus fue el nacimiento más importante de la historia del mundo. was the most important birth in the history of the world. El libro de Hebreos nos dice The book of Hebrews tells us que por el primer Adán that because of the first Adam, se introdujo el pecado al mundo. that sin was introduced into the world. Pero el segundo Adán, habla la palabra, The second Adam, says the word, hablando de Cristo Jesús, speaking of Jesus Christ. en Él se encuentra la salvación. Salvation is found in Him. Ahora, qué glorioso ese nacimiento. Now, how glorious is this birth? Aunque fue en un pesebre, Even though it was in a manger. yes. Aunque habían animales presentes, Even though there were animals present. aunque solo habían unos que otros pastores presentes, Even though there was only one or a few shepherds around. fue el nacimiento más importante. It was the most important birth. La historia dice que no había campo en el mesón. The story says that there was no in room the in the end. ¿Sabe por qué? You know why? Porque usted y yo estábamos en el mesón. Because you and I were in the end. We were in the end. Nosotros estábamos en el mesón. That's why there was no room for him. Porque por eso no había más campo. There was no room for him at the end. No había campo en el mesón. Because all of us were in there. Porque todos estábamos ahí. And he went to the cross in our place. Y Él fue a la cruz en nuestro lugar. And he gave up his life for our sins. Y Él dio su vida por nuestros pecados. So Isaiah 7:14 says, Así que Isaías 4:17 dice, and a virgin shall conceive and give birth to a son. y una virgen dará luz a un hijo, And that was a child of destiny. y era un hijo de destino. For he will redeem the world of their sin. Porque Él va a redimir el mundo de sus pecados. So I think all of us are looking forward to Christmas. Así que yo creo que muchos estamos anticipando la Navidad. And I like to get gifts. Y a mí me encanta recibir regalos. I like to give gifts too. Me encanta dar regalos también. But the greatest gift that you and I can ever receive Pero el regalo más grande que tú y yo podemos recibir is the gift of the Son of God. es el regalo del Hijo de Dios. Because our God is a giver. Porque nuestro Dios es un dador. John 3:16 declares it. Juan 3:16 lo declara. For God so loved the world Por Dios tanto amó al mundo that he gave que Él dio the greatest present this world would ever know. el regalo más grande que este mundo puede conocer. The life of his son Jesus. La luz de su Hijo Jesús. So that when you and I leave this world, Así que cuando tú y yo nos vayamos de este mundo, we'll have eternal security forever. tendremos seguridad eterna para siempre. See, the gifts we're going to get in about 8 days or 7 days, Los actually, regalos que vamos a recibir en 7 días, they're cool, man. I'm looking forward to them. yo los estoy esperando con expectativa. Sergi's looking forward to them. Sergi los está esperando. Right, Sergi? Did you get me some? I go last. Okay. Those gifts are all cool. Esos regalos, todo está chévere. I'm looking forward to it. Yo los estoy esperando. But all those gifts will expire at some point. Pero todos esos regalos se van a expirar en un momento. Those gifts Esos regalos will only mean something to us for a little bit of time. solo van a tener un significado por un tiempo. Like especially when we give our kids gifts like toys, Especialmente cuando le damos regalos a nuestros hijos. they Juguetes. end up playing with the box, Terminan jugando con la caja. right? Oh, that's cool, but look at this box. Ahora eso está bonito, pero mira esta caja.
But the gift that God gives us freely Pero el regalo que Dios nos da is gratis life eternal. es vida eterna, Like Romans 6:23 says, como Romanos 6:23 dice. for the wages of sin is death, Por los la paga del pecado es muerte. es muerte. But the gift of God Pero el regalo de Dios is life eternal es vida eterna through our Lord Jesus Christ, en Jesucristo, who is the Father of lights. que es el Padre de las luces. Let us stand to our feet today. Pongámonos de pie esta mañana. Can we shut the lights? See, God has deposited a promise in all of us. Dios ha depositado una promesa en todos nosotros. And maybe you've been waiting for a long time to see your promise being birthed. Y tal vez has esperado mucho tiempo para que tu promesa se cumpla. And if your promise has not come to being born yet, Y si tu promesa no se ha cumplido aún, we continue to walk in faith. tenemos que continuar caminando en fe. We continue to hold on to the Lord. Continuamos agarrándonos, aferrándonos del Señor. Because that which He has promised Porque aquello que Él ha prometido will be fulfilled. será cumplido. I can't tell you when, No sé cuándo, but I can surely tell you that it will. pero yo te puedo decir que sí será cumplido. Let's continue in the preparation process. Tenemos que continuar en el proceso de preparación. Because we have to be prepared to receive the promise. Porque tenemos que estar preparados para recibir la promesa. We're going to open up the altar for just a couple of minutes. Vamos a abrir el altar por unos minutos. If you desire prayer today, Si usted desea oración hoy, if you feel like you need to get closer to God, si usted siente que tiene que acercarse más a Dios, if you feel that there's a promise that is about to give birth, si sientes que hay una promesa que está por dar luz, we're going to invite you to the altar. te invitamos al altar. You can come up and we can pray for you. Puedes venir y vamos a orar por ti. Because everybody in here right now Porque cada persona aquí, ahora mismo, has a promise from God. tiene una promesa de Dios. Whether you believe it or not, Aunque tú lo creas o no, you have a purpose. tienes un propósito, You have a destiny. tienes un destino. But it's up to us Pero depende de nosotros to receive the calling. de recibir ese Because llamado. God calls it to cooperate Porque Dios nos llama a cooperar before we participate. antes de participar.